Dios le bendiga y Dios le guarde. De nuevo este es su hermano y amigo en Cristo que le habla, Robert Poole. Y en estos momentos quiero traer una cápsula un poco breve, pero se trata acerca de la salvación. ¿Es la salvación totalmente por gracia o es necesario las obras? Y uno de los beneficios de la reforma es de que fue claramente establecido, obviamente utilizando la Biblia, de que la salvación es por gracia, totalmente por gracia, y no es necesaria las obras, de manera de que la persona solamente tiene que creer en Cristo Jesús de corazón, confesar con su boca que Jesús es el Señor y que Dios le levantó de los muertos y será salvo. Y esa es la idea o lo que vemos plasmado en la palabra de Dios en todo el Nuevo Testamento. Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. La palabra operativa es creer en el Hijo de Dios. El carcelero le pregunta a Pablo: ¿qué debo de hacer para ser salvo? Pablo le contesta: cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Romanos capítulo 10 nos dice: porque el que confiesa con su boca que Jesús es el Señor, en otras palabras, de que Jesús es Dios, y de que Él le levantó de los muertos, será salvo. Jesús mismo dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y todo aquel que en mí cree no se perderá, mas tendrá vida eterna. Una y otra vez vemos esto establecido en la palabra de Dios, de que la salvación es solamente basada en la fe en Cristo Jesús. Y uno de los buenos ejemplos que vemos es aquel Señor que fue crucificado junto a Jesús. Todo lo que él hizo fue creer en Cristo Jesús y no hizo nada más. Muchas personas dirían: bueno, él no tuvo tiempo, pero esa es la idea. La idea es que si tenemos que hacer algo más que creer en Cristo para ser salvo, entonces tenemos que tener tiempo para hacerlo. Y la realidad está establecida de que absolutamente no tenemos que hacer nada más. Ahora vamos a ver algunas escrituras donde nos dice esto. En el libro de los Efesios, capítulo 2, verso 9. Mira lo que dice: porque por gracia sois salvo por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Los calvinistas te dirían que aquí lo que está hablando que es don de Dios es la fe. No es cierto. Lo que está hablando aquí es la salvación. Y dice: porque por gracia. ¿Qué es gracia? Gracia es recibir algo que nosotros no merecemos. Eso es gracia. Cuando Dios extiende gracia a una persona, o cuando Dios extiende la gracia de Dios sobre el planeta Tierra, no está diciendo que realmente no lo merecemos. La gracia difiere de la misericordia, porque la misericordia es no recibir lo que sí merecemos, lo cual es castigo. Por ejemplo, nosotros utilizamos mucho, bueno, yo fui a esa casa y parece que le caí en gracia, o fui a ese trabajo y parece que le caí en gracia y me dieron el trabajo, estipulando de una forma u otra que no habían hecho nada para merecer lo que consiguieron. La gracia de Dios establece de que nosotros no merecemos realmente la salvación, pero por gracia nos lo has dado gratuitamente, en otras palabras. La misericordia es cuando merecemos algo, el castigo en este caso, y no lo recibimos. Nosotros aquí en Estados Unidos hay varios estados de donde existe la pena de muerte, y muchas personas estando en
pena de muerte reciben lo que se llama misericordia o perdón del gobernador, donde ellos merecen la muerte, pero son liberados de él por misericordia. Entonces, aquí está diciendo, porque por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no de vosotros. Es decir, esta gracia no es realmente nada que indica que nosotros hemos hecho algo para merecerla. Porque si lo hacemos, entonces no es gracia. Y más adelante vamos a ver por qué esto es cierto. Dice, pues es don de Dios. Verso 9 dice, no por obras para que nadie se gloríe. ¿Sí? Usted y yo, además de aceptar a Jesús, no tenemos que hacer nada de nuestra parte para ser salvos. Porque no es lo que nosotros podemos hacer, sino es lo que Jesús hizo primeramente. Amén. Entonces muchas personas creen, bueno, he creído en Jesús, yo tengo ahora que predicar para mantener mi salvación. Yo tengo que enseñar para mantener mi salvación. Yo tengo que dar dinero al pobre para mantener mi salvación. Nada de eso es cierto. Ahora, nosotros somos llamados a hacer estas cosas, pero no concerniente a nuestra salvación. Si usted no hace eso, usted no pierde su salvación. Obviamente el Espíritu de Dios que ahora mora en nosotros después de ser salvo, no insta a hacer esas buenas obras y debemos de hacerlas. Pero eso es aparte de nuestra salvación. Porque le quiero decir que muchas personas que no son creyentes, que son impíos, dan muchas buenas dádivas. Hay muchas personas que hacen muchos favores y no son salvos. Reiterando de nuevo aquí que realmente no es la obra. Se dice no por obra para que nadie se gloríe. De manera que si alguien fuese salvo por obra, por lo que hace, entonces puede gloriarse. Puede decir, bueno, yo soy salvo porque yo hice esto, yo hice lo otro. Entonces, Pablo establece que toda gloria se la debemos a Dios. Porque no estamos haciendo nada para ganarnos la fe. Lo único que el creyente, lo único que la persona hace de su parte para ganar la salvación es responder al Evangelio. Una vez usted responde al Evangelio, y el responder al Evangelio equivale a poner su fe en Cristo Jesús, su confianza total en Cristo Jesús como su Señor y Salvador. Entonces, eso es lo único que, después de eso, nada más. Miren lo que dice Romanos capítulo 11, verso 5. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia, ya no es por obra. ¿Sí? Si es por gracia, entonces no es por obra. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Lo que está Pablo diciendo aquí a los romanos, que parece un poco enredado, pero si es por obra, entonces ya la gracia no es gracia, porque es por obra. Se estipula o se sabe que la gracia es algo inmerecido. Pero si es por obra, entonces la gracia no es gracia porque yo estoy haciendo algo para merecer esto. Entonces, Pablo está diciendo, y si por gracia ya no es por obra. Entonces, obviamente entendemos que por gracia obviamente no es por obra. Pero de otra manera la gracia ya no es gracia. Es decir, si fuese por obra, entonces la gracia no es gracia porque estoy haciendo algo para merecer esto. Y si por obra, ya no es gracia. Reiterando el punto que acaba de hacer. Si es por obra, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Es decir, que Pablo lo que está diciendo aquí, que si realmente nosotros somos salvos por obra, entonces ya la obra no es obra porque somos salvos por gracia. Ahí parece un back and forth, pero Pablo lo que está reiterando de una forma u otra, dejándonos entender de que la salvación no, Cristo hizo absolutamente todo en la cruz para nuestra salvación. Nosotros no podemos agregarle a eso. Si nosotros pudiésemos agregarle a eso, entonces lo que Jesús hizo en la cruz no estuvo completo. Y él dijo consumado es decir,
todo está completo. Lo que yo vine a hacer, la obra redentora, es totalmente consumada. Entonces, es importante yo hacer notar esto, porque en nuestras iglesias hispanas hay una serie de cosas que se requiere de un cristiano como para él ser salvo. Hay iglesias y personas que dicen si la persona no usa una corbata, si la persona se deja la barba crecer, si la persona no está predicando, entonces la persona no es salva. Y estas personas haciendo o diciendo esto están estipulando entonces que es por obra, es por lo que yo haga, es por mi apariencia, es por lo que yo vista. Y eso nada tiene que ver con la salvación. Si así fuese, nadie fuera más salvos que los musulmanes, porque vemos que las mujeres solamente dejan sus ojos al descubierto. No queriendo decir con esto que las cristianas o los cristianos deben de exponer su cuerpo. Obviamente no, debemos de andar en pudor como la Biblia y con decoro como la Biblia lo dice, pero no creyendo que la vestimenta realmente es lo que determina la salvación. En Romanos capítulo 3, verso 20, nos dice de la siguiente manera. Dice el verso 19, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo juicio de Dios, ya que por obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y Pablo había hablado acerca de esto anteriormente, donde él dice que la ley fue un ayo, es decir, un maestro para nosotros, para reconocer realmente que tenemos pecados. O la ley, nadie puede o pudo cumplir la ley 100%, absolutamente nadie. ¿Qué es lo que indicaba esto? Que necesitábamos un redentor. Necesitábamos un salvador. Y aún los sumos sacerdotes tenían que hacer sacrificios por ellos mismos, porque obviamente habían abrogado la ley de Dios. Entonces la ley de Dios, la Biblia dice que la ley fue escrita para que el pecado sobreabunde. Parece extraño, pero eso lo dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque en el momento que dice no matarás o no envidiarás, si la persona se encontraba envidiando, de inmediatamente se daba cuenta que estaba en pecado. ¿Y ahora qué hacer? Entonces esto apuntaba que se necesitaba un redentor. Y ese redentor obviamente es Cristo. Amén. Dice ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado. Las obras de la ley, usted podía guardar el sábado, usted podía circuncidarse, usted podía guardar todas las fiestas, los días de reposo, todas estas cosas lo podía hacer. Sin embargo, esto no justifica a nadie. Esto no justifica a nadie. La salvación está en Cristo Jesús. La obra de la ley, nadie puede ser justificado. Entonces tenemos que mantener esto consciente acerca de esto. Dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. ¿Ustedes ven? La justicia de Dios por medio de la fe. Entonces, por medio de la fe que somos justificados. Justificación es sinónimo de salvación. La Biblia dice que el fin de la ley es Cristo para salvación de todo aquel que cree. ¿Qué significa esto? Significa que en el antiguo pacto las personas no eran salvas. Y digo eso con mucho cuidado. Por guardar la ley. Eran salvas por guardar la ley. ¿Qué se refiere a eso? Realmente, para guardar la ley, ellos tenían que poner la fe en aquel que había dado la ley. En el antiguo pacto, las personas estaban guardando la ley, indicando que tenían fe en Dios que había dado la ley. Este era el método de las personas ser salvas en aquel entonces. Pero dice,
el fin de la ley es Cristo. Es decir, ya no es guardar la ley que hace la persona salva, sino el poner su fe en Cristo Jesús. Y nosotros entendemos esto, que es por fe, porque en el libro de los Hebreos, capítulo 11, hablando de los santos del Antiguo Testamento, no dice que era por obra, no dice realmente que era guardando la ley, sino que dice por la fe Abraham, por la fe Noé, por la fe Enoc. Una y otra vez habla de por la fe. Eso siempre ha sido por la fe, pero se guardaba la ley. Esto estipulaba que la gente tenía fe en aquel que había dado la ley. Eso si decían, no tendrás falsos dioses delante de mí. Si las personas no hacían esto, quiere decir que ellos dejaban de creer en un ídolo hecho de piedra y a mano y creían en Dios que había dado esa ley. Eso es lo que está diciendo. Si nosotros leemos en Romanos capítulo 4, dice, verso 1, ¿qué pues diremos? Que halló Abraham nuestro padre según la carne. Porque si Abraham fuese justificado por la obra, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Noten esto. Si Abraham fue justificado, es decir, si fue salvo según las obras que él podía hacer, según las cosas buenas que él hizo, si a través de esto fue que él fue salvo, entonces él puede gloriarse, pero no para con Dios, porque Dios no tenía nada que ver con su salvación. Lo único que tuvo que ver con su salvación fue sus obras. Por eso dice que si él hubiese sido justificado por las obras, entonces él tiene por qué gloriarse. En la misma forma, si usted trabaja y usted gana un cheque, usted puede decir, usted puede gloriarse, usted puede decir, yo trabajé y por eso tengo este cheque. Pero si le dan un dinero gratuitamente, entonces usted no tiene por qué gloriarse de eso, porque usted no hizo nada para recibirlo. Esto es lo que está diciendo aquí. Dice, porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Es decir, su fe en Dios fue lo que le hizo ganar la salvación. Por eso dice, le fue contado por justicia. Eso siempre ha sido tener fe en Dios. Pero en el antiguo pacto, específicamente hablando, obviamente Cristo no había venido, no había derramado su sangre, por lo cual estaba limitado a obedecer la ley que Cristo o Dios había dicho. Pero una vez Cristo vino, pues entonces ya eso era la sombra de los bienes venideros. Entonces ya Cristo mismo sería el Redentor y no el guardar la ley. Now, ¿quiere decir esto que la ley queda totalmente invalidada? Pablo dice claro que no, sino que la fe rectifica la ley. En otras palabras, el hecho de que nosotros somos salvos por fe no quiere decir ahora que vamos totalmente a desobedecer la ley. Por ejemplo, ningún cristiano puede comenzar a matar, adulterar, fornicar, puede comenzar a envidiar, a levantar falso testimonio. Absolutamente no. Pero si lo hace y ha creído en Cristo, como quiera es salvo. Obviamente esto se entiende que esa persona debe de arrepentirse y apartarse. Lo que yo estoy diciendo con esto es de que una persona que miente de inmediato no quiere decir que perdió su salvación, porque ha creído en Cristo Jesús. Lo que tiene que hacer es arrepentirse y apartarse, porque la Biblia dice que la letra mata, pero el Espíritu vivifica. ¿Qué significa esto? La persona que violaba la ley de inmediatamente era culpable de una forma u otra. Usted cayó. Entonces, ¿qué tenían que hacer? Tenían que matar machos cabríos. Y en algunos momentos, si la persona cometía como adulterio, fornicación y ciertas cosas así, ellos mismos tenían que morir. La letra, es decir, la ley mata, pero el Espíritu vivifica. Ahora en el tiempo de la gracia es diferente. Aún yo miento por error, por yerro, no a propósito, no quiere decir que yo he perdido mi salvación. Lo que tengo que hacer es pedir perdón a Dios, arrepentirme y apartarme. Por eso el libro de Juan nos dice, hijitos, escribo para que no pequéis, pero si pecan, abogado tienen para con el Padre, a Cristo el justo.
queriendo decir que si yo forniqué, y esto era uno de los pecados que si te encontraban en adulterio, tenían que matarte. Si me encuentran en adulterio, y obviamente esto no es recomendable para ningún cristiano. Todo cristiano, la palabra de Dios nos dice que con toda tentación, Dios nos ha dado una puerta para escapar, para salir. Pero si yo cargo en fornicación, ¿debo yo de morir inmediatamente? Claro que no. Porque yo puedo encontrar el perdón en Cristo Jesús. El que se encontraba en adulterio moría irremisiblemente. Pero ahora en la gracia esa persona puede recibir perdón en Cristo Jesús y no tiene por qué morir. Ahora bien, vamos a leer en el libro de Santiago, capítulo 2, donde hay aparentemente una contradicción. Y esta es realmente la razón por la cual quiero traer a relucir a esta enseñanza, corta enseñanza de hoy. Porque la mayoría de las personas, y como decía en el principio, que una de las cosas que surgió en la reforma era esto, porque ustedes saben que la Iglesia Católica no tiene esta doctrina de salvo solamente por fe. No, ellos tienen también las obras. De manera que la mayoría de los católicos que ustedes ven haciendo buenas obras, distribuyendo pan y todas estas cosas que ellos tienen, es bueno, pero ellos lo tienen como una adición a la fe, a la salvación, perdón. Como que esto complementa la salvación. Si así es, lo que Cristo hizo en la cruz no está completo. Entonces, Martín Lutero en un momento quería quitar el libro de Santiago de la Biblia. ¿Por qué? Porque cuando lee esto en el libro de Santiago 2:14, él malinterpreta esto. Miren lo que dice. Hermanos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obra? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana está desnudo y tiene necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, ir en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obra, es muerta en sí mismo. Esta es la gran pregunta. Entonces, ¿qué está Santiago diciendo? Obviamente, erróneamente, Martín Lutero quería quitar esta carta de la palabra de Dios porque decía que estaba en contradicción con lo que Pablo estaba escribiendo. Y la palabra de Dios sabemos que no se contradice. Una de las pautas o de las reglas para el canon de las escrituras, pues, todos estos libros que tenemos en la palabra de Dios, una de las reglas era que tenía que tener completa armonía todos los libros, no podía haber contradicción, porque obviamente si el Espíritu Santo de Dios es el que está monitoreando la revelación de la palabra, no puede contradecirse. Este era uno de las cinco reglas que había para el canon de las escrituras, que no podía contradecirse, tenía que haber armonía. Entonces, ¿cómo es posible que diga aquí que así también la fe, si no tienes obra, es muerta? Noten, dice, si la fe sin obra es muerta, eso es cierto, pero la pregunta que surge es, ¿qué tipo de obra es que está hablando? Y eso es lo más importante, porque cuando da el verso 15, dice, si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, ir en paz, calentado y saciado, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Muchas personas utilizan esto para creer que este es el tipo de buenas obras, ayudar a los hermanos. No, lo que Santiago o Jacobo, que fue el que escribió el libro de Santiago, medio hermano de Jesús, lo que él está diciendo aquí es haciendo un paralelo entre la fe sin obras y esto. Si yo le digo a estos hermanos, vayan y caliéntense, pero yo no le doy con qué calentarse, ¿de qué vale?
Entonces eso es muerto en sí, pero él no está diciendo que es el tipo de obra. ¿Qué tipo de obra es que está hablando Santiago? Santiago está hablando acerca de obras de fe. Sí, las obras como el circuncidarse, la obra como el dar dinero al pobre, ayudar al inválido, todas estas cosas, eso no necesita fe. No necesita fe. De hecho, cantidad de personas que son ateos hacen estas cosas. Pablo no solamente se refería a las obras de la ley que eran insuficientes para ser salvo, pero también cualquier otra obra, porque nada, absolutamente nada puede complementar lo que Cristo hizo. ¿Qué tipo de obra está refiriendo? Dice el verso 17, así también la fe, si no tiene obra, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo hombre, muéstrame tu fe sin tus obras y te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obra es muerta. Noten que todo esto, una y otra vez, Santiago está diciendo que falta obra. ¿Pero a qué obra se refiere? Y aquí vamos y queremos dar la respuesta a esto. Se refiere a obras de fe. ¿Cuáles son las obras de fe? ¿Ustedes se recuerdan la mujer del flujo de sangre? La mujer del flujo de sangre dijo, si tan solo toco el borde de su vestido, seré sana. Cuando ella llega y toca el borde del vestido de Jesús, llega unción, sale de Jesús. Entonces, más luego cuando se descubre quién fue que hizo esto, Jesús le dijo a ella, tu fe te ha salvado. Es decir, eso fue una obra de fe. Ella actuó en fe, creyó en Jesús. ¿Se recuerdan cuando Jesús estaba en un lugar y la casa estaba rodeada y demasiado llena? Y entonces trajeron un paralítico por arriba del techo y lo descendieron. ¿Qué Jesús le dijo al paralítico? Tu fe, tus pecados te son perdonados. ¿Por qué? Por la fe que depositó en Jesús. De hecho, ahí mismo los que estaban ahí, los fariseos le dijeron, ¿cómo este hombre comete blasfemia? Porque hombre no puede perdonar sino solo Dios. Obviamente Jesús es Dios, pero al Jesús decir tus pecados te son perdonados, esa es otra forma de decir tú eres salvo. La persona cuyos pecados les son perdonados, una persona salva. Noten, en todo esto no hay una obra de la que nosotros consideramos buenas obras, solamente fe. Recuérdense las 10 personas que tenían lepra, vinieron a Jesús y querían ser sanos, se pararon de lejos porque saben que si llegan cerca, eso estaba totalmente impedido y eran gente inmunda. Jesús le dijo, muéstrense al sacerdote. Ellos de inmediato se fueron a correr a donde el sacerdote. Uno regresó cuando se dio cuenta que estaba limpio. La fe lo hizo salvo. No, eso era una obra de fe. A esto es que Pablo se refiere una y otra vez. Y esto también es lo que Santiago está diciendo. Entonces, ese paralítico que fue bajado por el techo, otro paralítico podía haber dicho, yo tengo fe. Pero él le podía contestar, bueno, muéstrame tu fe y yo te voy a mostrar mi obra. ¿Cuál es mi obra? Yo pedí que me descendieran por el techo. Esa es la obra. Entonces eso es lo que está Santiago hablando. De hecho, miren el ejemplo que el mismo Santiago pone. Verso 21. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Note que la obra que Abraham hizo, para nosotros, mirándolo de un punto de vista natural, es una mala obra. Porque lo que fue a matar a su hijo. Pero eso fue una obra en obediencia a Dios que se lo pidió. Entonces, esa obra estaba mostrando su fe. Entonces, esto es lo que se refiere Santiago, hermano, cuando dice que la fe sin obra es muerta. No ve que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó en las obras. Entonces, si usted dice, yo tengo fe de que Dios me va a mandar comida mañana,
La obra es sentarse y esperar en Dios. Esa sería la obra. Si usted sale a buscar comida o a comprarla, realmente usted no está haciendo la obra de fe. A eso es que se está refiriendo la palabra de Dios. Ahora, ¿estamos nosotros llamados a hacer buenas obras? Claro que sí. La Biblia nos dice esto, que Dios ha preparado buenas obras de antemano para que andemos en ellas. Eso debemos de hacerlo. La Biblia nos dice una y otra vez que nosotros debemos de dar, que nosotros, el que pide de nosotros prestado, debemos de prestar, el que pide, debemos de dar. Todo esto la Biblia no nos dice, pero no para nuestra salvación. Ese es el punto importante que quiero hacer. No para nuestra salvación. Ahora, ¿para qué sirven esas obras? El libro de 1 Corintios capítulo 3 nos lo dice. Dice, el fundamento, nadie puede poner fundamento más de que está puesto. Este es Cristo Jesús. Es el fundamento, esa es la salvación. Pero dice, si alguien edificare sobre el fundamento, es decir, si hicieres buenas obras, entonces las buenas obras le serán, ¿para qué? Para recompensa. Entonces usted tiene unos calificativos ahí de buenas obras. Tiene heno, hojarasca, madera, piedras preciosas, tiene plata y tiene oro. 3 de estas se queman y se deshacen, pero 3 se mantienen. Cuando nosotros compareceremos ante el trono de Cristo, entonces nuestras obras van a ser probadas, y aquellas que sean como piedras preciosas, oro y plata, entonces nosotros vamos a recibir recompensa en el cielo. Ahora, las obras de aquello que es como hojarasca, heno y madera se van a deshacer. Ellos van a perder recompensa. Y Pablo dice en 1 Corintios capítulo 3, dice, él tendrá pérdida, es decir, que no recibirá recompensa, pero él es salvo. Las obras, hermano, para nada salvan. Para nada. Cristo ya hizo eso. Dios me le bendiga. Yo espero que esto le haya sido de bendición. Y suscríbase a nuestro canal y puede hacernos preguntas y sugerencias. Y si está en nuestra posibilidad de responder, lo haremos. Dios me le bendiga y Dios me les guarde.